de la batalla más difícil en su carrera como presidente. Solucionar el fondo de la crisis no fue fácil. Guillermo Álvarez y Enrique Mesa comenzaron a sanar a Cruz Azul y poner en orden lo que alguna vez estuvo fracturado. Guillermo Billy Álvarez, el presidente que vendió la grandeza del club, que durante años intentó venderle la imagen al aficionado de la máquina que él amaba a la institución, pero en verdad lo que verdaderamente este sujeto amaba era el dinero, llegando a todos los extremos para mantener el poder y seguirle robando a la cooperativa, tal y como lo hizo con el plantel de 2003, donde Billy Álvarez abusó del poder con tal de robarle a los jugadores su salario y llevárselo a sus bolsillos. Acompáñeme a descubrirlo. En el año 2002, de cara al torneo verano, llegaría cedido del Deportivo La Coruña español un delantero uruguayo de 25 años conocido como el Loco, llamado Sebastián Abreu, que venía de jugar en el último año a préstamo en San Lorenzo y en Nacional de Uruguay, que es su país natal. Abreu llegaba a reforzar a la máquina, que en el torneo anterior previo a su llegada había sido eliminado en semifinales ante Tigres. En ese torneo siempre carecía de gol, así que la contratación del uruguayo, que era petición del técnico en su momento, se veía de gran forma porque la categoría del Loco era increíble. La incorporación del uruguayo era vía préstamo a 2 años. En su primer torneo con la máquina se ganaría el campeonato de goleo al anotar 19 goles. La máquina completamente en equipo anotaría 32. Así que Abreu era parte fundamental en la delantera que había resurgido. Lastimosamente el equipo no estaba bien apto para pelear por el campeonato en aquellos años, así que entraban al repechaje o la reclasificación como se le conocía en aquellos años. Enfrentarían al Morelia, que terminaba eliminando a la máquina pese a los 2 tantos que anotaría Abreu en esa ronda de reclasificación. Durante el siguiente torneo, el Apertura 2002, los dirigidos por José Luis Trejo, que había obtenido uno de los mayores orgullos para la afición cementera como lo era llegar a la final de la Libertadores en 2001, tendría un semestre complicado al tener problemas con las máximas figuras del plantel, encabezadas por Sebastián, que no volvería a rendir como en el primer torneo al solo anotar 8 goles en el Apertura, que culminaría en desastre al caer en cuartos de final ante Pumas. En el partido de ida, Trejo criticaría mucho a Abreu por solo tocar el balón 4 veces en 60 minutos, donde en esos 4 toques fueron remates que no fueron convertidos, algo que Palencia o cualquier otro futbolista de la máquina pudo marcar diferencia en el encuentro. Debido a esto, Trejo decidiría para el juego de vuelta en CU dejar a Abreu en la banca. Esto sería un grave error, debido a que Pumas en el primer tiempo al comienzo rápidamente se adelantaba y al terminar el primer tiempo aumentaba su ventaja 2-0. La máquina de Trejo necesitaba urgentemente meterse en la eliminatoria. Debido a esto, Trejo acudiría al futbolista que había criticado y relegado a la banca y ahora estaba por entrar al comienzo del segundo tiempo. El Loco solamente necesitó 5 minutos para verse plasmado en el marcador. Desgraciadamente su gol fue anulado debido a que estaba en posición adelantada, algo que es muy difícil de ver en esta toma, pero parece ser que Loco Abreu estaba en posición de juego, así que el gol debió de contar. Pero después de esto, en la segunda jugada, ningún minuto pasaba del tiempo corrido y el Loco Abreu ahora sí hacía su gol y metía la máquina de lleno en la eliminatoria. Lamentablemente, con todo y el Loco en la cancha, no sería
suficiente para pasar sobre los universitarios, que se llevaron la eliminatoria 3-2. Esto significó el final de ciclo de José Luis Trejo al cargo de la máquina. Debido a todos los problemas con los que había tenido con el plantel, decidía la directiva darle las gracias al director y mantener a los futbolistas, que contarían con un nuevo estratega en Mario Carrillo, que había formado parte del cuerpo técnico de Luis Fernando Tena en 1997. Lo querían vender como el regreso del niño pródigo, así que esta llegada de Mario Carrillo generaba tantas expectativas de parte de los aficionados y Billy Álvarez mismo, que le daba la bienvenida a Mario Carrillo, que era un títere de Carlos Hurtado, llegando a decir que quería regresar a la máquina, a los planes altos de la liga, a tocar la cima y ganar el tan ansiado campeonato. De esta manera, con los ánimos renovados y todo parecía estar de color de rosa en Cruz Azul, arrancaba el Clausura 2003 y tras 8 fechas la máquina no cosecharía ninguna victoria en lo que iba de ese torneo. Solamente acumulaba 5 puntos de 5 empates y estaba siendo una vergüenza en el torneo local. Mientras que en la Libertadores la máquina de Carrillo contaba con solo 3 puntos de 2 fechas. Pero la primera jornada de la Libertadores había caído ante el Corinthians, el campeón del Brasileirao en ese momento, un equipazo, así que estaba todo bien para la máquina en la Copa Libertadores, hasta que llegó el 5 de marzo en la visita a Montevideo ante el Phoenix de Uruguay, donde la máquina se imponía en los primeros 17 minutos con un gol de Loco Abreu dándoles la ventaja. Esta se mantendría hasta casi el término de los 45 minutos, donde el Phoenix de Uruguay, mediante un tiro libre cobrado excepcionalmente, empataba el encuentro 1-1 antes de irnos al medio tiempo. Ya en el segundo tiempo, la máquina rápidamente concedía el segundo gol del Phoenix y esto se pondría de color de hormiga debido a que la entrada de un canterano de 18 años superaría ampliamente en velocidad a la defensa cementera, quedando 1-1 con Oscar Pérez, que se vio necesitado de bajar al joven mediante una falta que le costaría la expulsión y un penal contra Cruz Azul. Entraría Francisco González y no podría anotar el penal. Después lo que se vino fueron 4 goles, culminando este partido 6-1, una humillación que según Billy Álvarez no podía dejar pasar debido a que bajó a los vestuarios y encontró al plantel calmado, festejando, bailando, pasándola bien. Esto no sentó para nada bien en Guillermo Álvarez. Posteriormente, ya de regreso en México, Víctor Garcés y Guillermo Álvarez se las ingeniarían para organizar una reestructuración de los contratos de los futbolistas, que tendrían que aceptarlos si no se quedarían sin equipo a media temporada. En su momento, 11 elementos de la máquina no querían aceptar los términos de Billy Álvarez. Al final, solamente 5 de ellos terminaron por no aceptarlos de verdad y se marcharían de la máquina. Entre ellos figura Palencia, Almaguer, Abreu, Galdamés y Julio César Pineiro. Todos estos elementos ya no volverían a ponerse la casaca de la máquina, que celebraba junto con la afición la salida de los extranjeros de Cruz Azul debido a que no querían bajarse el sueldo debido a su mal desempeño dentro de la cancha. Esto era algo insólito en su momento. Muchos de los aficionados atacaron sin piedad a los elementos, pero la verdad es que ahora, años después, debido a que ahora sabemos la verdad sobre los Álvarez y cómo se manejan, era algo fraudulento, que querían quitarles dinero de los sueldos de los futbolistas, que seguramente iban a dar a los bolsillos de Víctor Garcés y Billy Álvarez. Mediante todo esto, los futbolistas extranjeros terminaron por no aceptar, debido a que muchos de ellos eran venidos a préstamo a Cruz Azul y tenían contrato con otro club, como Sebastián Abreu, que tenía contrato con el Deportivo La Coruña, pero el uruguayo quería permanecer en Cruz Azul, que hay que decirlo, no querían adquirir al uruguayo debido a que había estado en Cruz Azul durante 85 partidos donde había anotado 46 goles.
Esos goles seguramente habían elevado el costo de su carta que Billy Álvarez no estaría preparado para pagar, pero imaginemos que para el siguiente torneo la incorporación de Chelito Delgado revolucionó la delantera de la máquina. ¿Qué hubiera sido si el loco Abreu hubiera sido dupla con el Chelito? Pero regresando al tema de Billy Álvarez y querer vender este tipo de imagen ante la afición, de hacer lo que se necesite para lograr los resultados, es algo que no volveríamos a ver por el resto de la gestión de Billy Álvarez. Hubo muchísimos errores en finales de varios futbolistas que Billy Álvarez siempre solía premiar, dándoles un incremento de salario, una extensión para mantenerlos más años en la máquina, y jamás les reprochó los errores, siempre terminaba por premiarlos. Mientras que al plantel del 2003 los terminó castigando rotundamente. Los elementos que sí aceptaron que era un orgullo que se quedaban con Cruz Azul por los colores, por amor a la institución, te vendieron una falsa verdad, y es que esos futbolistas se quedaron debido al pacto de caballeros. Sergio Almaguer, por ejemplo, era mexicano. Cuando salió de Cruz Azul debido a este problema que no aceptó rebajarse el sueldo, se le vio muy complicado fichar con un equipo mexicano debido al pacto de caballeros. Es así que tuvo que negociar nuevamente con Cruz Azul para permanecer con ellos mediante un año más de contrato, pero tuvo que irse al Galatasaray de Turquía, donde solamente disputó 4 partidos. Regresó a Chiapas debido a esto, ya que había cumplido su contrato con la máquina, donde se retiraría. Pero muchos de los elementos no estaban de la edad de Almaguer en ese momento de 2003, así que todavía tenían mucha carrera por delante, como Óscar Pérez, que prácticamente tuvo un segundo aire en su carrera después de salir de Cruz Azul, y es que no terminó vetado. Tuvieron que quedarse con Cruz Azul debido a estas amenazas de la directiva, que también no se dice, pero es cierto que el pacto de caballeros existe y está vigente en el fútbol mexicano, y si no aceptaban se terminaban por retirar prácticamente. Esto no era el caso para los extranjeros, que como dije estaban a préstamo, así que tenían otro club a donde irse, mientras que los mexicanos tenían que aceptar sí o sí los términos de los corruptos de los Álvarez, que vendieron muy bien esa imagen de que lo hacían por el club y por los aficionados, de darles un digno plantel, tal como lo hicieron al contratar directores deportivos no calificados para estar en una institución tan grande como lo era Cruz Azul, así como cuando trajeron a Agustín Manso, que robó millones de dólares gracias al pésimo trabajo que realizó en la máquina. Para entenderlo tendrás que ver este video.